Continuamos con empezamos nuestra academia bíblica en esta tarde. Una vez más, un gozo ver a cada uno de ustedes. En la iglesia venimos estudiando doctrina en la academia bíblica y hemos estado estudiando la doctrina del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio. Nos quedan 2 o 3 domingos más de esto y vamos a ver en esta tarde el Espíritu Santo y su ministerio en la persona de Cristo Jesús, ¿ok? Cómo el Espíritu Santo opera o ha operado en la vida de Cristo Jesús, su vida terrenal. Vamos a orar, pedirle a Dios su guía, su dirección y comenzamos. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de poder llegar hasta este lugar que tú provees para que la iglesia pueda tener sus actividades. Te pido que el día de hoy nos guardes, nos bendigas, nos protejas. Te pido, oh Dios, que seas misericordioso con nosotros, que ahora en este tiempo de estudio tú puedas guiarnos al entendimiento correcto de verdades bíblicas sobre el Espíritu Santo. Te pido, oh Padre, que en este culto podamos ser edificados por las alabanzas, la comunión, la enseñanza en tu palabra. Líbranos de problemas, líbranos, Padre, de situaciones con vecinos u otros. Y gracias, Padre, por la oportunidad de poder congregar. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado enseñando en la iglesia sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y uno de los pilares o fundamentos que hemos estado mencionando y haciendo hincapié es que una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona que está que está viviendo una vida más a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, este punto es bien importante para que podamos entender a dónde vamos a ir con lo que vamos a ver en el día de hoy. Ser guiado por el Espíritu Santo no se manifiesta en dones externos. Esto no significa que no hayan dones sobrenaturales. Creemos que los hay. Lo que significa es que la medida del Espíritu Santo en la vida de una persona no se mide por cómo una persona ejerce X tipo de don o cómo una persona está actuando en cierta iglesia, en su servicio, etc. Ser guiado por el Espíritu Santo se manifiesta por medio de cómo una persona está viviendo a la imagen de Cristo. A medida una persona vive más y más imitando a Cristo, dejando el pecado, acercándose a Dios en comunión, dejando de ser como el mundo, siendo más como Cristo, esa persona puede decir que está viviendo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo? Porque siento este poder dentro de mí. No. Porque experimenté, tampoco. Porque sentí, viví, me imaginé. No. ¿Cómo sabes que estás viviendo bajo el poder del Espíritu Santo? Cuando estás viviendo diciéndole no a la carne, no al mundo, no a las tentaciones y diciéndole sí a Dios, sí a Cristo, siguiendo su palabra. Ese es el testimonio bíblico que Dios ha dejado, el termómetro que Él ha dejado para que tú puedas decir, esa persona está viviendo bajo la dirección, el poder y la guía del Espíritu Santo. No lo mides por cómo, mira cómo alaba, esa persona alaba en conexión con el Espíritu Santo. No lo mides así. Mira esa persona cómo ora, esa persona ora en conexión con el Espíritu. No lo mides así. Es como tú ves tu vida lejos del pecado y más siguiendo las pisadas de Cristo. Ahí tú ves el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Llegamos al Nuevo Testamento y en los Evangelios encontramos obviamente la vida de Cristo. Y los 4 Evangelios nos narran episodios de la vida del Mesías, la vida de Cristo Jesús. Y hay un personaje que es fundamental en el desarrollo del ministerio y vida del Mesías, de Cristo. Y ese personaje es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo ministró a Cristo? Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué es eso importante y cómo se aplica a nuestras vidas? El Espíritu Santo en la vida y ministerio de Cristo. El Espíritu Santo estuvo activamente presente en toda misión terrenal de Cristo. En su concepción, ¿se acuerdan cuando leemos en el libro de Lucas que claramente el texto bíblico dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti
le dice a María, ¿no? Y el poder del Altísimo, el Espíritu Santo tiene que ver con su concepción, es una obra milagrosa. Creemos en la Inmaculada Concepción. Esa es una academia bíblica, así que podemos usar términos técnicos, ¿ok? ¿Creemos en una Inmaculada Concepción o no? Sí, sí creemos. No creemos que María no tenía pecado, pero sí creemos que fue una concepción sin mácula, sin pecado, ¿ok? Una obra milagrosa del Espíritu Santo. En su concepción, en su unción mesiánica, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando estaba ahí para ser bautizado y el Espíritu Santo descendió como forma de paloma? ¿Se acuerdan? Vemos en su ministerio, para que empiece, en su unción mesiánica. Lo vemos en su ministerio constantemente, el Espíritu Santo, en su obediencia sacrificial y en la inauguración de la nueva era redentiva. Esto demuestra que el ministerio del Espíritu Santo es inseparablemente cristológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiero que entiendan. El ministerio del Espíritu Santo está vinculado directamente a la persona de Cristo. Desde que Cristo viene y pisa tierra, el ministerio activo del Espíritu Santo está vinculado con Cristo. Y Cristo ya ascendió, entonces ahora ¿qué hace el Espíritu Santo? Está vinculado todavía directamente ¿con quién? Con Cristo, a través de tu vida y de mi vida, haciéndonos a nosotros cada día más a la imagen de ¿quién? De Cristo. El ministerio del Espíritu Santo, en otras palabras, es cristocéntrico, es cristológico en su esencia. Apunta a Cristo. Y esta es la manera como funciona la Trinidad. El Espíritu Santo apunta ¿a quién? A Cristo. Cristo apunta ¿a quién? Al Padre. ¿Y por qué? Porque así lo diseñó Dios. Así lo estipuló Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene como objetivo y misión apuntar ¿a quién? A Cristo. Esta es una de las razones teológicas del por qué tú no ves tanta mención del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Tú no ves tantas menciones. ¿Ves el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o no? ¿Aparece o no aparece? Aparece, pero no aparece tanto como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué creen que no aparecería tanto como en el Nuevo Testamento? ¿Qué personaje todavía no ha sido claramente revelado en la historia de la humanidad? Cristo. Y después ya aparece contundentemente. ¿Por qué? Porque el diseño estructural de Dios para la función del seno trinitario es que el Espíritu Santo apunta ¿a quién? A Cristo. Cristo aparece en escena y ahora todo circula alrededor de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para ayudarlo a ser más a la imagen de Cristo. ¿Por qué es crucial esta doctrina? Porque corrige una tendencia común. Hablar mucho del Espíritu, mucha gente habla del Espíritu. Hay libros que se han escrito acerca del Espíritu, de cosas espirituales, y no entienden la base de la doctrina del Espíritu Santo, que es cristológica. Está centrada en Cristo. Muchos hablan mucho del Espíritu, pero poco de Cristo. No puedes hablar mucho del Espíritu sin Cristo, porque el ministerio del Espíritu apunta ¿a quién? A Cristo. Entonces, es imposible que tú enfoques Espíritu Santo sin enfoque en Cristo. Eso nos ayuda para entender dones y otras cosas que veamos a continuación. La Escritura muestra exactamente lo contrario. El Espíritu no vino a desplazar a Cristo, sino a preparar la encarnación, a autenticar al Mesías, sostener su ministerio, aplicar su obra a los creyentes. Esa última es la que sigue todavía vigente el día de hoy. Sigue aplicando a su obra a los creyentes. En otras palabras, toda verdadera neumatología es la palabra técnica para doctrina del Espíritu Santo. ¿Ok? Neumatos, espíritu, logos, estudio de, toda neumatología es profundamente cristocéntrica. Es cristocéntrica. Todo estudio de Espíritu Santo tiene que ver con un enfoque en Cristo. Entonces, dones espirituales, los dones que tú quieras decir que hay, tienen que estar de alguna manera u otra enfocados en un diseño que apunte a Cristo. Si no, no puedes decir que es un don espiritual. Pero me beneficia a mí, imposible. No es don espiritual. Pero me hace sentir mejor, no. Pero me hace una conexión mayor, no puede ser. Tiene que ser de alguna manera u otra algo que apunte al ministerio de Cristo o a la persona de Cristo. ¿Okay? El Espíritu en la concepción virginal. Vamos a ver esto rápidamente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Bueno, lo tienen en la pantalla. He estado debatiendo últimamente acerca de ponerle los versículos o no ponerle los versículos. A veces me da ganas de, para avanzar rápido los pongo, porque si no se me come mucho el tiempo. Pero después ni siquiera saben dónde está Lucas. Y después se demoran media hora para encontrar Mateo.
Les digo, no, mejor no les pongo para que aprendan a buscar. Entonces tengo un debate ahí en mi mente todavía, ¿okay? Estoy luchando ahí acerca de eso. Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mateo 1:18-20, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ves al Espíritu Santo activo. En el Antiguo Testamento apareció en algunos salmos, en algunos profetas, una narrativa por ahí, apareció en algunos lugares específicos, pero no aparece contundentemente. Empiezas los evangelios, empiezas en Mateo capítulo 1, empiezas en Lucas capítulo 1, y aparece un personaje que es trascendental para lo que vamos a leer en el resto del Nuevo Testamento. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ya espero que entiendan por qué. Porque el Espíritu Santo es el que opera para apuntar, mostrar, clarificar, validar. ¿A quién? A Cristo. Por eso aparece de esa manera, contundentemente en el Nuevo Testamento y no tanto en el Antiguo. Entonces, ¿el Espíritu Santo lo vemos claramente en la concepción? Sí. Hay un término técnico, exégesis. Aquí vemos la obra creadora y santa del Espíritu en la encarnación. El paralelismo entre el Espíritu Santo y el poder del Altísimo no reduce al Espíritu a poder impersonal, sino que destaca la naturaleza divina y soberana de su operación. El Espíritu Santo está en paralelo con el poder del Altísimo. ¿Por qué? Porque es Dios. No voy a pasar mucho tiempo en eso ya, pero ya lo hemos hablado. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, el texto dice claramente ahí, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En Lucas dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Por qué es importante ahí la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo ahí? Sabemos que es un nacimiento, una concepción virginal. Entonces, ¿qué obra ha hecho el Espíritu Santo ahí? ¿Es una obra sobrenatural o natural? Sobrenatural. ¿Hay explicación humana de cómo es que una mujer pueda concebir sin varón? Humanamente no hay. Y de pronto tienes el Espíritu Santo y lo que sucede acá, no lo trates de explicar según tú, según un argumento ahí, por ahí científico. No hay argumento que explique esto científicamente. No lo hay. ¿Por qué? Porque es un milagro. Porque es algo sobrenatural y el texto se encarga de mostrarte eso. Es algo que no tiene sentido en la lógica humana. Es algo que es una obra que trasciende, que viene ¿de quién? De Dios mismo. Lo mismo con la creación de todo. La creación de todo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Prueba científica de eso, tenemos pruebas para creer en un creador. Pero, ¿cómo explicas científicamente que se creó de la nada? No puedes probar científicamente que se creó de la nada. No lo puedes probar. No puedes probar científicamente que se crea algo de la nada. No puedes. Requiere una obra sobrenatural. Y nuestra fe cristiana descansa en la existencia de un ser sobrenatural. Entonces, tiene coherencia, tiene lógica, tiene sentido. Esta es una obra milagrosa. La expresión bíblica, cuando dice, te cubrirá con su sombra, está haciendo un recordatorio al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y esto nos sirve cuando hablamos en casos de doctrina. ¿Por qué? Esto es bien importante para el desarrollo de la teología. Todo ser humano nace con ¿qué? Hoy en día, hablando teológicamente. ¿Nace pecador o no nace pecador? Todo ser humano. ¿Nace pecador o no? ¿O nace neutral? ¿Nace pecador? ¿Estás seguro de ese bebito lindo, bonito ahí? Todo recontra pecador, dicen algunos, ¿no? Ya, sí. Todo ser humano nace pecador. Nace con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Una NP, le digo, ¿no? Una NP. Y esa NP te inclina al pecado. Por eso es que, ¿quién le enseñó a hacer eso? Nadie. Su naturaleza pecaminosa está inclinada al pecado. Yo nunca le enseñé a mentir. Y tremendo mentiroso. ¿Okay? Y es la NP que se está manifestando. ¿Me están siguiendo? Presten atención a qué. Porque, piensen en esto. Cristo Jesús tiene naturaleza pecaminosa, pero es descendiente de hombres, por lo menos de María.
Entonces, ¿Cristo Jesús tiene que tener también naturaleza pecaminosa? Hay varias razones. El pecado viene por la simiente del hombre, etcétera, etcétera. Pero aquí tienes un argumento que defiende la realidad de el nacimiento que creemos una inmaculada concepción. Al ser algo sobrenatural, al ser algo que el texto claramente dice en el versículo de Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá por su sombra, con su sombra. Ese lenguaje antiguo testamentario es un lenguaje que está hablando de que ¿qué va a cubrir? Va a cubrir, va a empoderar, pero ¿qué limita esa cobertura también? Que pase ¿qué cosa? Pecado. Por eso si tú lees Lucas 1:36 o 37 creo que es, va a decir, y el santo ser. ¿Por qué santo ser? Porque viene, no pasa el pecado porque ha habido una tapa cobertura, que ha cubierto. No solo dando poder, sino limitando que pase el pecado. ¿Cuál es esa tapa que cubre? El Espíritu Santo. Entonces es una obra milagrosa, es una obra milagrosa y eso lo estudiamos cuando estudiamos Cristología. Importancia teológica de esto. La obra del Espíritu en la concepción virginal resguarda varias verdades. La verdadera humanidad de Cristo. Por eso Cristo puede ser completamente, dirían algunos, prefiero la palabra verdaderamente, Cristo puede ser verdaderamente hombre. Esto nos ayuda a explicar lo que acabamos de hablar, la ausencia de pecado. La ausencia de pecado en Cristo. ¿Por qué? Porque fue una obra sobrenatural donde no hubo simiente o semilla de varón y lo que pasa queda tapado de María, lo que pasa, su pecaminosidad que pasa de María, queda tapada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que opera como un protector. Sí. Sí, el cuerpo de Cristo sufría la consecuencia natural del pecado de Adán. Entonces sí estaba destinado a perecer, sí. Pero no tenía naturaleza pecaminosa en sí. No tenía una inclinación al pecado. Sí, porque sangró, también creció, etc. Sí, sí, sí. La iniciativa soberana de Dios en la salvación. Cristo no entra al mundo por generación humana ordinaria, sino por acto milagroso del Dios Trino. Y esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice linaje de Adán en Romanos 5. Linaje de Adán y después dice linaje de ¿quién? De Cristo. Y en Romanos 5, Pablo le va a llamar a Cristo el postrer Adán. Para hacer un paralelo con Adán, Cristo y Adán, empiezan un linaje cada uno. ¿Ok? Importante. El Espíritu Santo en la unción mesiánica de Cristo. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Lucas 11:2. Se profetizó y se dijo que reposará sobre él, refiriéndose a quién, al Mesías, reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová. Isaías 42:1. He puesto sobre él, refiriéndose a quién, al siervo de Jehová, en el pasaje viene a ser el Mesías, he puesto sobre él mi espíritu. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Interesante. Lucas 4:18-21. Jesús lee Isaías 61 y declara que esa escritura se ha cumplido en él. Miren en sus Biblias Lucas 4:18. Este fue el primer mensaje que predicamos en la iglesia Gracia y Paz. Si alguien se acordará, yo me acuerdo. Los que no se durmieron de repente, ¿se acuerda alguno? Pero Lucas 4:18, Cristo Jesús se le da la oportunidad de en la sinagoga leer el texto y lo abre, ojo, es un rollo. Es un rollo. Entonces no es como que hables aquí con la marquita de tu Biblia, ahí tienes ahí marcado un pasaje favorito. No, no, no. Es un rollo. O sea, tú abres lo que toca. Y lo que toca lee. Así era en la sinagoga. Ahora, no es casualidad que justamente abre en esta porción. De todo el rollo de Isaías, abre en esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo lee eso, Jesús lee eso en Lucas 4:18-21, se ve todo el pasaje, y se cumple lo que se profetizó en Isaías en el capítulo 11, 42 y 61. Se cumple en Lucas.
Entonces, claramente se había mencionado que el Espíritu Santo iba a venir sobre él, sí. Y Cristo Jesús lo atestigua y lo lee y lo declara. Avancemos. Cristo cumple perfectamente los tres oficios importantes que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían tres oficios importantes. ¿Ok? Estaba el oficio, retrocedemos una, vamos a retroceder una. Ahí está. En el Antiguo Testamento tenemos tres oficios importantes, que eran profetas, sacerdotes y reyes. Cada uno de estos oficios eran personas que recibían una unción para esos oficios. Entonces no era una persona que decía, quiero ser sacerdote, voy a la escuela de sacerdote. No, tenías que ser ungido por Dios o ser del linaje sacerdotal, que ya había sido ungido. Lo mismo con profetas, lo mismo con reyes. Entonces tenías una unción para estos cargos. Ahora, estos tres se cumplen ¿en qué persona? En Cristo. En Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Hay libros que hablan de eso, acerca del triple oficio de Cristo. Su sacerdocio, él como profeta, llevando la palabra de Dios, y él como rey. Cristo cumple, ahora sí avancemos, perfectamente los tres oficios y lo hace como aquel sobre quien reposa plenamente el Espíritu. Entonces, los profetas, sacerdotes y reyes recibían una unción. Normalmente les ponían aceite en la cabeza y los ungían con eso. Cristo recibe directamente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y realiza con esa unción la labor de profeta, sacerdote y rey. Pregunta importante. ¿Significa esto que Cristo necesitaba el Espíritu porque carecía de divinidad? Y no separé la pregunta de la respuesta. Tenía que haber puesto la pregunta en una diapositiva y la respuesta en otra para que no hagan trampa, pero ya la leyeron ahí ustedes, ¿verdad? Y la respuesta es no. ¿Necesita Cristo al Espíritu porque carece de divinidad? No, porque Cristo es igual de Dios que el Espíritu Santo. Pero Él decide sujetarse, someterse al plan divino. Cristo es Dios, pero en la administración de la encarnación y la humillación, Él vive y ministra como el siervo obediente, el segundo Adán, el verdadero Mesías, en dependencia del Espíritu. Esto no disminuye su deidad, exalta la perfección de su obediencia. ¿Ok? Exalta la perfección de su obediencia. ¿Qué quiero resaltar aquí? Es que Cristo Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo cuando se hizo hombre para lograr sus objetivos. ¿Sí o no? No, ya estás ahí. No. ¿Por qué? Porque Él es plenamente Dios. Nunca dejó de ser Dios. No olviden, cuando Él se hizo hombre, no dejó por un instante de ser Dios. Al no dejar de ser Dios, Él no necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder hacer las obras y labores que tenía asignadas. Pero Él se sujeta, Él se humilla y va a mostrar cómo obedece desde su sujeción a depender del Espíritu Santo. Entonces, su dependencia del Espíritu Santo es una obediencia al plan divino, no una necesidad intrínseca de su ser. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Sí? Entonces, no es que Él necesitaba, es que Él obedece y por eso depende del Espíritu Santo. Al depender del Espíritu Santo, nos está dejando a nosotros el ejemplo y las pisadas que nosotros debemos de seguir para nuestra vida. ¿Cómo es que tú y yo debemos de vivir en la vida cristiana? Si Cristo, siendo Dios, dependió del Espíritu Santo para las labores que Él realizaba, ¿no crees que tú y yo, que no somos Dios, necesitamos depender del Espíritu Santo para las labores que realizamos? Por supuesto. Por eso, siempre a los maestros les decimos, empiecen sus clases con oración. Un estudio bíblico, empezamos con oración, pidiendo al Espíritu Santo su ayuda. Por eso, una consejería, un discipulado, un ensayo de música, o cualquier actividad en la cual estamos enfocados en Dios, necesitamos pedir ayuda del Espíritu Santo. Pero es que eso lo puedo hacer yo. Yo necesito el Espíritu Santo para poder tocar el instrumento. Eso lo he hecho por 25 años de mi vida. ¿Para qué voy a necesitar el Espíritu Santo para tocar el instrumento? Si Dios, siendo Dios, Cristo, siendo Dios, dependió voluntariamente para sujetarse al Espíritu Santo, ¿quién crees que eres para realizar alguna actividad para la gloria de Dios sin dependencia del Espíritu Santo?
Eso sería orgullo. Entonces, sea que vas a limpiar la iglesia, sea que vas a tocar un instrumento, sea que vas a traer una enseñanza, lo que sea que vayas a realizar para Dios, tiene que estar en dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero Giorgio, yo no necesito el poder del Espíritu Santo para alinear la silla. Ya, yo lo sé. Cristo no necesitaba el poder del Espíritu Santo para hacer su obra ministerial, pero se sujetó en señal de humillación, dependencia. Y tú y yo debemos de aprender a hacer lo mismo. El no hacerlo es una señal de orgullo en el corazón. Puede ser por ignorancia, pero termina siendo igual orgullo. Ahora que lo sabes, ya no lo hagas, ¿no? Entonces, por eso yo les animo a todos los maestros, al líder de varones, líder de damas, a alabanza, limpieza. No hagan nada para el Señor sin, Dios mío, ayúdanos a poder hacerlo bien, Espíritu Santo, que nos ayude a poder realizar la labor de la mejor manera posible. Dependemos de Él. Seguimos las pisadas ¿de quién? De Cristo. ¿Okay? Tercero, el Espíritu Santo en el bautismo y el inicio del ministerio público. Lucas 3:21. Ahí en sus Biblias. Dice, aconteció, Lucas 3:21, sí. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Les doy un dato interesante de esto. No dice que descendió siendo una paloma. Hay una palabrita importante ahí. El cómo es bien importante. Los que están estudiando hermenéutica, ese es bien importante ahí. Como paloma. ¿Ok? Descendió como paloma. Ahora, históricamente la paloma ha sido un símbolo del Espíritu Santo en la cristiandad. Pero no dice que descendió siendo una paloma, dice que descendió en él en forma corporal como paloma. Y ahí no sabemos si es que descendió como un ave o en la forma en cómo descienden las aves. El texto no dice. Puede haber sido en la forma en cómo desciende una paloma, no necesariamente en forma de paloma, no dice el texto eso. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos al Espíritu Santo en el inicio del ministerio público de Cristo. El Padre declara, tú eres mi Hijo amado. ¿La implicación doctrinal cuál es? Avancemos a la implicación doctrinal. El ministerio de Jesús no es autoacreditado. Esto es interesantísimo. El ministerio de Jesús no es autoacreditado, es públicamente autentificado por el Padre y el Espíritu. Quiero que mires esto que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace para que Cristo empiece su ministerio público? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Está ¿qué cosas haciendo? Testificando. Está dando un testimonio público al descender como en forma de paloma. Está dando un testimonio público de que ese es el Mesías. ¿Me están siguiendo? En la vida cristiana es igual. El Espíritu Santo es el que da testimonio público de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo da ese testimonio público nosotros? No he visto nunca una paloma descender sobre mí. Cuando ha descendido me ha ensuciado. ¿Nunca he visto una? ¿Qué ha pasado? No, tú dices, ¿cómo lo ves? Cuando estás viviendo, repetimos lo que empezamos al inicio, ¿cómo sabes que estás viviendo bajo el poder, guía, autoridad del Espíritu Santo en tu vida? Cuando estoy cantando y cuando estoy ahí alabando, cuando estoy diciendo esto, lo otro o lo que sea. No. ¿Cómo sabes que estás viviendo bajo el poder, autoridad y guía del Espíritu Santo? Cuando estás viviendo una vida que se aparta del pecado y se acerca a seguir las pisadas de Cristo. Ahí tú puedes decir, estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y esa vida en la cual tú dices no al mundo, al pecado, y sí a Cristo cada día, y sigue sus pisadas, el Espíritu Santo está testificando, dando testimonio público. Ese de ahí es parte de la familia. Ese de ahí es hijo de Dios. Entonces, autentifica la posición del creyente. Ojo, esto lo vemos importante también, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13, cuando se van a enviar misioneros. ¿Quién es el que pone en el corazón y quién es el que llama? Es Dios, el Espíritu Santo.
pone en el corazón de alguien, vamos. La iglesia no dice, anda. El pastor o la iglesia no tiene la autoridad de decirle a alguien, ¿sabes qué? Tú ándate a misiones, quiero verte ahora en Marruecos. No puedo decirle eso. Pero ¿quién es el que llama y le dice a alguien que haga eso? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones y en la vida de esa persona va a dar testimonio del llamado. Nosotros simplemente como iglesia decimos, aceptamos y creemos el llamado de esa persona. Pero ¿quién da testimonio? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que autentifica, da veracidad de quién es el Mesías. Lo hizo para Cristo, también para ti y para mí el día de hoy. Es el que da veracidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Número 4, me quedan 4 minutos. La unidad esencial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Esto es bien interesante. Cuando llega el momento de la tentación de Cristo, ¿Cristo es tentado por quién? Por Satanás. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Tres tentaciones, pero un episodio que sucede claramente en Mateo capítulo 4 y en Lucas. ¿Ok? En ese episodio de la tentación, algo que muchos a veces no han notado es que ¿quién lo lleva al desierto? El Espíritu Santo. ¿Dónde es tentado Cristo? En el desierto. ¿Quién lo lleva al desierto? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el Espíritu Santo me puede llevar a un lugar donde voy a ser atacado por Satanás? Sí. Sí. Pero no te lleva ahí para que pierdas. Te lleva ahí para que des testimonio. Te lleva ahí para que venzas. Te lleva ahí para que des gloria al Padre por medio de la palabra y de la sujeción a la palabra como lo hizo Cristo. Vamos ahí a donde dice Samuel Teología Bíblica, me quedan 2 minutos. Cristo, o saltemos al número 5. El Espíritu en los milagros y el anuncio del reino. ¿Por qué salto aquí? Porque esto lo voy a hilar con el previo. Miren Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién tentó a Cristo? Satanás. 3 veces lo tentó. ¿Quién lo llevó a ese lugar? Espíritu Santo. Cristo no cedió. En ninguna de esas cedió y salió victorioso. Que fue alabado por eso. Y después de ese evento, interesantemente lo mencionan Mateo y Lucas, después de ese evento, ¿qué sucede? Donde va Cristo se encuentra con demonios a veces. ¿Cómo reaccionan los demonios cuando se encuentran con Cristo? ¿Se salen bravucones o se bajan? Se bajan, ¿sí o no? Se escapan, huyen. Claro, porque en Mateo 4, ¿quién ganó? ¿Quién ganó ese encuentro? Cristo. En Mateo 4 gana el encuentro Cristo, claramente queda atestiguado al cielo y a la tierra y a toda hueste celestial que Él es el Mesías. Un demonio por ahí, que es un seguidor de Satanás, un demonio por ahí se encuentra con Cristo. ¿Cómo crees que va a estar? Si con el más bravo de los bravos no pudo, te encuentras ahí, aparece ahí uno que se llama Legión, 6,000. ¿Se encuentra con Cristo? ¿Qué tienes contra nosotros? Se postraban, lo adoraban, le reconocían. Increíble lo que hacían los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu en los milagros y el anuncio del reino, Él ayudó a dar testimonio del poder de Cristo como Hijo de Dios a través de los milagros. ¿Creemos que hoy en día Dios puede hacer milagros? Sí. ¿Creemos en que Dios es capaz, es un tema controversial a veces, de sanar cualquier enfermedad? Sí. ¿Creemos que Dios es capaz de proveernos cuando no tenemos nada más y de pronto Dios es capaz de proveernos algo para dar un paso más? Sí. ¿Creemos todo eso? ¿Creemos en milagros el día de hoy? Sí, los creemos. ¿Y Dios es capaz de hacerlos? Sí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿No era por medio del pastor que tenía el poder ese para hacer eso? No. ¿Y no era por medio de ese hermano que sanaba a medio mundo por ahí? No.
¿Y no era por medio de tal persona que dijo que tenía la última palabra profética del día? No. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Es Él por medio de quien se hacían los milagros, por medio de su poder. Pero ese poder, ¿a quién le daba la gloria el Espíritu Santo? ¿O a quién apuntaba, resaltaba el Espíritu Santo? ¿A quién? A Cristo. ¿Y Cristo a quién apuntaba? Daba gloria al Padre, a Dios. Nosotros enseñamos algo, o alguna maestra enseña algo a los niños y el niño entiende y aprende y tú dices, ay, te dicen, ay, hermano, usted le enseñó a mi hijo, gloria a Dios por usted. Y tú tienes que hacer lo mismo que pasa en la Biblia. ¿Qué tienes que hacer? ¿La gloria para quién? Para Dios. Pero no fue usted la que sacrificó horas sentándose ahí a conversar con mi hija. Sí, pero yo no le he dado el entendimiento, yo no he hecho el milagro en su vida, a mí no me aplaudas, a mí no me reconozcas, porque solamente alguien merece ese reconocimiento y solamente alguien es capaz de hacer milagros. ¿Y ese alguien es quién? Dios, Espíritu Santo. ¿Se entiende? Esto es bien importante para la fe cristiana. Hemos corrido la última parte porque ya me pasé el tiempo también, pero vamos a orar, terminamos, tenemos un descanso y a las 6 continuamos con nuestro culto central. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias Dios por este tiempo de estudio, la Academia Bíblica, de poder meditar un poco más sobre doctrina, viendo la doctrina del Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos y recordarnos la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, Padre. Y nos sorprende cómo Cristo Jesús, tu Hijo, siendo Dios, plenamente Dios, se sujetó en dependencia a la guía, el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a ser igual de humildes. Ayúdanos a poder tener